noches, les saluda el doctor Rolando Mesa Rodríguez. Hoy día vamos a tratar la sesión del curso de Derecho Constitucional Peruano relacionado al debido proceso y sus alcances en nuestro país. Cuando nosotros nos referimos al debido proceso, estamos entendiendo como la dignidad, como el conjunto conformado pues por aquellas condiciones mínimas que le permiten al ser humano tener y llevar a cabo su proyecto de vida y le permiten realizarse pues como persona que nace, busque esos mecanismos o instrumentos adecuados para el respeto y protección efectiva de dicho valor supremo. ¿Cuál es? La dignidad. Ya hemos estudiado la dignidad de la persona humana. Entonces, cuando surgen conflictos de intereses intersubjetivos, se hace pues más vulnerable la protección a la dignidad humana. Entonces, en ese sentido, se considera pues de vital importancia el respeto de la plena vigencia del derecho al debido proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un afán de solucionar los conflictos. Pues de nada serviría encontrar mecanismos diferentes que compongan conflictos si esto no tiene impregnado el valor a la justicia, por el valor justicia, es decir, que el Estado y los particulares estén en iguales condiciones. Eso es lo que se busca. Asimismo, el Estado que asuma pues como un deber generar la igualdad de oportunidades. Eso es lo que se busca en un proceso, ¿no? Es por ello que tenemos el tema del origen y evolución al debido proceso. Cuando hablamos del origen del debido proceso, nos estamos refiriendo pues como una una figura jurídica que tiene su más antiguo sucesor, en este caso podemos decirlo, es en Roma, ¿sí? En Roma, porque ahí se dan los cambios, las modificaciones, ¿no? En su concepción. Ahí se construyeron en Roma paulatinamente a través de posterior contexto histórico más adelante, dándole una categoría jurídica que poco a poco cobró reconocimiento normativo expreso en aquel entonces, y más adelante se le da un tratamiento doctrinario y hasta jurisprudencial. Así tenemos en las defensas que se realizaban por los abogados romanos, aplicaban muchas veces y solicitaban el derecho a la defensa, por ejemplo, ¿no? El ofrecimiento de pruebas. Esos aspectos, eso estaba dentro del contexto del debido proceso. Pero así podemos más adelante otro antecedente mucho más también cercano es en la Carta Magna de 1215, ¿no? Aquí en este ordenamiento jurídico inglés es donde el rey Juan Sin Tierra entrega a los nobles ingleses una garantía que se entendió como una garantía procesal a la libertad. Esta garantía se sentaba pues en el derecho a la tierra en aquel entonces, contenida en dicha carta fundamental de aquel entonces. Se configuraba a los posteriormente denominados charters, los cuales eran pues una especie de protección que otorgaba la corona inglesa, ¿no?, para aquellos que tenían a su cargo la labor colonizadora. Ahora bien, el debido proceso en el derecho inglés solo amparaba a los nobles, eso hay que aclararlo, ¿no? Sin embargo, más adelante el debido proceso fue trasladado al ordenamiento jurídico norteamericano, logrando en un carácter general, pues logró reconocimiento en la Constitución Política norteamericana, pero aquí cabe indicar algo, que dicho reconocimiento fue incorporado mediante dos enmiendas, pues en el texto originario de la Constitución norteamericana, esto es de Filadelfia de 1787, no contenía el derecho al debido proceso. Fue la quinta y la 14ª enmienda las que dieron lugar a dicha incorporación.
Recordemos que la constitución política de Estados Unidos es una constitución dura. Entonces solamente se realizan, se adecúan o se adicionan enmiendas. Por eso es que se indica que con la quinta y la 14ª enmienda es la que se incorpora el debido proceso a la Constitución de Filadelfia de 1787, que en sus inicios no contenía. Entonces la quinta enmienda, por ejemplo, hecha en 1791, ¿no?, estableció que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Estamos hablando de 1791. Y la enmienda 14ª, hecha en 1866, estableció que ningún Estado privará a persona alguna de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedimiento legal, ni menos negará pues dentro de su jurisdicción a persona alguna la igual protección de las leyes. Miren cómo va evolucionando a través del tiempo ya el debido proceso, de modo que aquí ya podemos vislumbrar que la diferencia entre la quinta enmienda que habíamos mencionado y la 14ª enmienda reposa pues en el grado de reconocer ya los alcances de lo que progresivamente se va consolidando como un derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, para darle un marco, una conceptualización al debido proceso, ¿qué podemos entender por el debido proceso? El debido proceso, pues, es un mecanismo de conflictos de carácter heterocompositivo, ¿sí?, puesto que aquí se encuentra a cargo de un órgano del Estado, el cual emite un fallo que pone fin al conflicto. Dicho fallo adquiere la calidad de cosa juzgada debido a que se deriva del imperio del propio Estado. Eso nos dice de Bernardis. Pero nosotros vamos a darle una conceptualización diferente. Dice, debía decir, el debido proceso es el derecho que tiene toda persona, ¿no?, a un proceso justo y equitativo. Es necesario acá reivindicar su calidad de derecho fundamental, el debido proceso, ¿no? Pues como tal, no solo es un derecho subjetivo, el debido proceso, sino que es uno de los elementos esenciales del ordenamiento jurídico, de ahí su carácter subjetivo y objetivo. En tanto, pues, entonces, podemos decir que el debido proceso permite garantizar el ejercicio y la existencia efectiva de otros derechos fundamentales, ¿no? Podemos decir también que se trata de un derecho fundamental de carácter instrumental, pues además de ser el mismo un derecho fundamental, cumple una función de garantía de los demás derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque forma parte del ordenamiento jurídico en su conjunto. Por eso es que decimos que el debido proceso no debe ser visto como un concepto rígido, ¿no?, lleno de dogmas o categorías, sino también de instrumentalización. Debe ser visto de una doble perspectiva, como una doble manifestación, una formal y procesal, otra sustantiva y sustancial también, los cuales se encuentran estrechamente relacionados entre lo formal y lo sustancial. ¿Y qué podría ser el debido proceso formal? El debido proceso formal es al derecho que le importa. Le importa que ciertas incertidumbres se acaben, esas incertidumbres se acaben. Y esas incertidumbres, ¿cómo acaban? Acaban gracias a la existencia de un mecanismo que es el proceso. En este sentido, el debido proceso es una dimensión formal o procesal. Hace pues referencia a esas formalidades, pautas, ¿no? Entonces, una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse pues a las partes en todo proceso cuando acuden a esa institución. Ese aseguramiento debe ser en base a la ley, ¿no? ¿Y cuáles esas manifestaciones de la parte contraria también? Por ejemplo, cuando uno debe aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso, contradecir las aportadas por la contraparte. Esa es una forma de debido proceso.
de hacer uso de los medios de impugnación consagrados en la ley. Por ejemplo, en este caso, si es un caso penal, si se ve que el ley es desfavorable y ve que no se ha evaluado en forma con el criterio correspondiente, puede interponer los recursos habidos y por haber, ¿no? Entonces, estas resoluciones también que dan lugar para que haya un debido proceso deben ser motivadas conforme al derecho, de tal manera que la persona puede defenderse, ¿no? Por eso cuando se impugna una resolución a veces busca uno que no está bien motivada, que no ha habido no hay congruencia entre lo que se está evaluando. No se está poniendo no se está evaluando con criterio de conciencia los medios de prueba aportados por una de las partes. Ejemplo, esos son el derecho procesal formal. Pero el debido proceso sustantivo no solo requiere de la dimensión formal. El sustantivo, para obtener soluciones justas, también requiere de lo sustancial. ¿Y eso cuál es? Son las normas jurídicas, los actos administrativos, las resoluciones judiciales, sean justas o no, pero hay que razonarlo y hay que ser respetuoso de los derechos fundamentales, de los valores supremos y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Hay que adaptarlos a lo que uno va, a las resoluciones que se va a realizar. Entonces, el debido proceso sustantivo se produce pues en una exigencia de razonabilidad de todo acto de poder y busca la precisión de la arbitrariedad y lo absurdo. Por eso se dice que el debido proceso utiliza el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Razonabilidad es que se va a efectuar con razonamiento el proceso correspondiente se va a evaluar de esa manera. Proporcional al momento de imponer una pena, una sanción, tiene que ser proporcional conforme a los hechos que han sucedido, ¿no? Todo esto, entonces dicho principio nos está llevando a que cuando se deba tomar decisiones que limiten o regulen el ejercicio de los derechos fundamentales o se resuelva conflictos, se haga en relación a fines lícitos, ¿no? Y que sean los medios utilizados para conseguirlo sean pues proporcionales. En realidad, eso sería por parte del juzgador. En nuestro país, el debido proceso, la Constitución Política de 1993 vigente en la actualidad no llega a solucionar este equívoco tratamiento al debido proceso, ¿no? Pese a que invocaba la Constitución de 1979, pese a que está prescrito en los principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, de la Constitución de 1993, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, o sea, ninguna persona puede ser desviada, dice, de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto a los previamente establecidos. Entonces, un primer tratamiento problemático que está referido a la falta de una definición clara en la Constitución Política de 1993. Así también, al estar incluido dentro de los llamados principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿no?, da la impresión que solamente el debido proceso estaría circunscrito solamente a la función jurisdiccional, judicial, más no a lo demás. ¿Y los ámbitos administrativos? O de relaciones corporativas entre particulares también, cuando acaban en asociaciones, etc., el debido proceso no sería tomado en cuenta. Ese es el detalle, lo que se cuestiona, lo que debería estar como un derecho fundamental al inicio, ¿no? Por otro lado, también tenemos que el artículo 139 de nuestra Constitución recoge bajo denominados principios y derechos de la función judicial una serie de elementos considerados propios del debido proceso, ¿no?, en su manifestación formal o procesal. Entonces, ello nos lleva a inferir equivocadamente que el derecho al debido proceso solo será vulnerado cuando se afecta a las reglas formales previamente establecidas para el desarrollo de un proceso.
cuando no es así. O sea, solamente el debido proceso se vulneraría en un proceso judicial. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 139, lo incluye nada más ahí. Da la idea de que es un proceso, es una violación al debido proceso se realiza cuando hay un proceso judicial. Esto no. Lo correcto sería que se hubiera incluido en los derechos fundamentales, ¿no? Por eso es que se dice que podría haber una aparente restricción a los alcances del debido proceso a causa de la precisión expresa que no tiene sentido en nuestra Carta Fundamental. El tratamiento jurisprudencial que le da el Tribunal Constitucional al debido proceso, el Tribunal Constitucional, ¿no? Sabemos que es el intérprete de la Carta Fundamental. Parece de alguna manera subsanar la indefinición del debido proceso en la Constitución. El tribunal le da mayores alcances en su aplicación al debido proceso y pone en evidencia pues el reconocimiento de las dos manifestaciones, la formal y la sustantiva. En este sentido pues el tribunal apunta pues al pronunciamiento que en el caso, por ejemplo, en el caso de este señor Pedro Arnillas, quien interpuso una acción de amparo contra el Club Regatas por considerar que en el curso del procedimiento, ¿no?, instaurado ante su persona, la Junta Calificadora y de Disciplina del Club le impuso la sanción máxima del estatuto. Entonces, fundándose, dice, solo en declaraciones de dos trabajadores del club sin que se le permitiera un careo con sus acusadores. Sabemos que el respeto, y este es un caso entre privados, ¿no es así? Entonces daría la intención de que el debido proceso ahí no participe el debido proceso. ¿Por qué? Porque la Constitución Política en el artículo 139 lo incluye solamente en la función jurisdiccional, pero este es un caso meramente entre privados. Entonces, pero sabemos que el respeto de las garantías del debido proceso no puede soslayarse, pues, ¿no? De modo que también son de aplicación en cualquier clase de proceso o procedimiento privado. Eso es lo que se extiende y eso es lo que el Tribunal Constitucional lo aclara. Por otro lado, hay que tener en cuenta la dimensión del debido proceso también. Ambas han sido objeto de pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Merece, por ejemplo, la dimensión sustantiva del debido proceso porque pese a que nuestra legislación vigente no ha sido mencionado de manera expresa la obligatoriedad del procedimiento, del principio de razonabilidad en todo acto de poder, el tribunal recurre a lo señalado en nuestra Constitución en la siguiente cláusula. Por ejemplo, ¿qué nos dice? La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se funda en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno, ¿no? Está relacionado, pues, este párrafo leído al artículo 3 de la Constitución Política. O sea, quiere decir que no necesariamente lo literal es lo que se debe cumplir. Es más allá también, se extiende. Hay una regla que va más allá, o sea que todo lo que pueda afectarse al debido procedimiento, hasta en privados también, el debido proceso se debe aplicar. Entonces, el tribunal tiene establecido jurisprudencia en el ejercicio de la potestad sancionadora a los órganos de administración pública. Quiere decir entonces que sí, en lo administrativo también el debido proceso se debe aplicar. Y la importancia del debido proceso consideramos que es la potestad del Estado también para solucionar conflictos entre particulares, establece el orden público. Cuando ha sido afectado, constituye entonces un poder y un deber de parte del Estado. Y para ello tiene que aplicarse el debido proceso en todos los actos que lleve a cabo el Estado. Cuando es necesario de una adecuada regulación del debido proceso, también es necesario que la Constitución adolece una norma que defina claramente el derecho al debido proceso, pero para ello el Tribunal Constitucional ya lo ha aclarado en ese aspecto, ¿no? Por ello podemos decir pues que la vulneración al debido proceso en todo escenario, en cualquiera de sus implica pues
una grave falta contra la dignidad de la persona. En consecuencia se configura una latente amenaza, ¿no?, al proyecto de vida de la persona, que obstaculizaría su libre desarrollo. El no respetar el derecho al debido proceso también son actos arbitrarios, ¿no? Esos actos arbitrarios, absurdos y no razonables, desvirtúan la finalidad última del derecho. Por lo tanto, entonces, el respeto al debido proceso es irrestricto. La vulneración del proceso sí, convirtiéndolo pues en un proceso irregular y concretamente, no sería adecuado y no estaría conforme a derecho, como decimos. Esto en virtud a que el ciudadano entiende pues que el proceso es como un medio o instrumento a su servicio para componer sus conflictos intersubjetivos, instrumento al cual recurre en busca pues de una solución justa a sus intereses. ¿Y quiénes son los que deben hacer la solución justa? Pues en este caso los jueces, en este caso los que componen las autoridades administrativas y también los que son parte de las instituciones privadas cuando llevan a cabo sus actos administrativos internos, de que todo tienen que aplicar los derechos que están establecidos en la Constitución y los demás derechos fundamentales. Por tanto, pues ya tenemos una idea concreta que es el derecho al debido proceso, y en otra clase ampliaremos mucho más esos conceptos. Muchas gracias.